¿Cómo están? Bienvenidos a El Círculo, un nuevo programa, el que vamos a platicar el día de hoy de las madres mexicanas, de las realidades que están viviendo en el día de hoy. Y para eso déjenme presentarle a nuestros invitados. Saludo en primer lugar a Ana Paula Domínguez, fundadora del Mother's Day. ¿Qué tal, Ana Paula? Bien, gracias por la invitación a este programa. Muy bien, feliz de estar contigo. A ver, ahí, y tenemos también con nosotros en este programa a Rocío Aceves. ¿Qué tal, Rocío? Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contenta de participar con ustedes el día de hoy. Gracias, Rocío. Bueno, yo empezaría contigo, Ana Paula, planteando que realmente hablamos de las madres en México, pero lo primero que tendríamos que decir es que no son homogéneas, no son solo una forma de ser madre y una sola realidad para las madres en nuestro país, ¿no? Así es, tienes toda la razón, Mario. Pues sí, hay una gran diversidad de madres que estamos todas en distintas condiciones. Yo no podría, hace poco di clases de yoga a 5 prisiones simultáneamente y pude sentir la realidad de las mamás que, por ejemplo, están privadas de su libertad, que están en programas de reinserción social, que tienen a sus hijos en una prisión, nada más como por citar como claro, un extremo, ¿no? Y bueno, definitivamente siguen estando todas las familias tradicionales mexicanas, en donde quizás el padre es el proveedor de las familias y la mamá se encarga de la casa. Yo creo que son los menos de los casos, porque con la situación económica que vivimos, casi te podría asegurar que este número ha cambiado y que en la mayoría de las veces tanto el hombre como la mujer se encuentran en una situación de estar haciéndose cargo de los gastos de las familias, de la familia entera, por supuesto las madres solteras, yo soy una de ellas, que somos responsables totalmente al 100% de la economía de la familia, y qué se dice de todas las familias diversas, ¿no? Ya sea que vivan con mamá, papá, abuelo, orfandad, en fin, yo creo que hay una gran diversidad en el tema de la maternidad hoy en día. De acuerdo, Rocío. Sí, desde el ámbito terapéutico, cuando tú ya entras a la intimidad pues de la dinámica familiar, te das cuenta que esta maternidad hoy se ha visto muy como vulnerada en algunos puntos, debido a que por los temas de la pandemia, muchas tuvieron que regresar a hacer trabajo en casa, otras no, otras tuvieron que seguir trabajando fuera, pero los hijos se quedaron en la casa. Los hijos no podían ir a la escuela. Y entonces eso hace que se visibilice más el tema de lo difícil que puede llegar a ser, por ejemplo, en el caso de las madres que son solas, que son un enorme número de madres, no sé si en el mundo, pero sí en el país, en donde, por ejemplo, tenía un dato que era el de Ensenada, yo trato mucha gente en Ensenada, que me decían que el número de divorcios más elevado en el país está en Ensenada. Y entonces, supongamos que eso se replicara en muchos estados de la República, las madres de hoy que se tienen que dividir entre el trabajo a distancia, en el caso de que lo tengan que hacer, más los hijos estudiando en casa, lo ha vuelto un verdadero caos. Hemos tratado muchas mujeres que nos buscan desesperadas porque no saben qué hacer con la presión que haya desde el interior, porque ya están cansados a un año, más de un año, 24/7, 365, todos juntos, ha sido un verdadero reto. Entonces, bueno, las madres que viven con pareja tal vez no la están viviendo igual, y no digo que más fácil, ni remotamente, que las madres que son solas, o en el caso mucho de las madres que se apoyaban de sus madres y que sus madres tristemente han fallecido. Claro. Y que entonces ahora están en duelo por una madre fallecida, que tienen ahora que tomar ese rol de lleno con los hijos, cuando de alguna manera en las dinámicas familiares se estaba repartiendo ese trabajo del cuidado de los hijos. De acuerdo. Así que tantas historias como te puedas imaginar. De acuerdo, y ahí es que, Ana Paula, en esto que apuntaba Rocío, lo que hemos escuchado de otras especialistas y otros especialistas que han estado aquí con nosotros,
Es que la pandemia no necesariamente vino a inventar nuevas realidades, pero sí vino a agudizar muchos de los fenómenos que ya teníamos. ¿Qué fenómenos pienso, por ejemplo, que me gustaría conocer tu perspectiva? El tema de las cargas inequitativas en las familias que han recaído lamentablemente más en las mujeres que en los hombres por temas culturales, de machismo, como quieras verlos. El tema del desempleo, que en efecto, si bien es cierto lo que apuntabas, Ana Paula, que la crisis económica ha hecho que más gente tenga que salir a buscar el ingreso, también es cierto que las mujeres han resentido más el desempleo que los hombres, ¿no? Y que esa brecha que ya estaba ahí se incrementa. ¿Cómo has visto tú este fenómeno, Ana Paula, esto que apuntaba ya Rocío, el efecto de la pandemia, digamos, en la dinámica de las madres? Bueno, pues sin duda ha sido tremendo. O sea, yo creo que si las mujeres regularmente tendemos esta tendencia a ser malabaristas, ¿no? Es decir, hacemos muchísimas cosas a la vez. Igual te encargas de la comida, del lunch, pero de trabajar, pero ahora nos hemos vuelto maestras de nuestros hijos. Yo conozco a varias mujeres que pues tienen que estar sentadas al lado de la computadora con sus hijos de 3, 4, 5 o 6 años que todavía no pueden estar solos. Claro. Imagínate la dinámica que es ahora estar en 4 paredes, ¿no? A veces 3 hijos o más de 3 hijos con el esposo, la mamá, haciendo todas estas actividades. O sea, verdaderamente puede llegar a ser desquiciante. No en balde los niveles de violencia intrafamiliar han ido subiendo de manera desbordada en el último año de la pandemia. Y definitivamente pues no estábamos acostumbrados a eso porque creo que lo que hemos perdido es el espacio. El espacio que los niños tenían para ellos en su propia realidad escolar, el espacio que las mujeres teníamos para quizás estar cocinando mientras cantabas una canción. Obviamente el espacio de los señores de la casa que salían a trabajar, de pronto ya no hay ese espacio, ya no hay ese espacio de respirar. La sana distancia de afuera se perdió adentro, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces ha sido un reto muy importante que de alguna manera yo creo que nos tiene en una situación como si estuviéramos en guerra, como si estuviéramos privados de nuestra libertad en nuestra propia casa. Y entonces es aquí cuando yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, es muy importante que aprendamos herramientas de autoconocimiento, que aprendamos a no tomar las cosas personalmente, porque pues cada uno está viviendo una realidad dentro de los miembros de la casa, que aprendamos a respirar y, en fin, tantísimas técnicas que justamente va a ser el tema, ya platicaremos más adelante, en la 8ª edición de este evento que organizo año con año, que se llama Mother's Day, que es justamente para reconocer y agradecer a las mamás. Ok. A ver, y déjame seguir sobre ese tema que planteaba Ana Paula, Rocío. Desde el punto de vista emocional, ¿qué ha significado para las madres este periodo? Entiendo que, como lo hemos dicho ya varias veces, no para todas es lo mismo, las circunstancias personales y familiares, económicas, pues pueden hacer que evidentemente se viva de manera distinta, pero esto que apuntaba Ana Paula de el tenerte que partir en más roles o en más tareas, esta carga de asumir, por ejemplo, un tema que salió en algún otro programa hablando de las niñas y los niños, decían, es que es muy importante que los adultos de la casa tengan estabilidad emocional. Y yo decía, bueno, además de la crisis económica, además de cuidarte de la pandemia, además de hacerla de maestra, tienen que tener una estabilidad perfecta para no trasladarle a los niños la angustia, ¿no? Entonces, son cargas y cargas y cargas que le seguimos agregando, ¿no? Bueno, sí, no es para menos. Mira, todos tenemos una enorme capacidad de adaptación y de a partir de ella generar estados de resiliencia, es decir, de fortalezas ante la adversidad. Maravillosamente nos hemos dado cuenta que hay mujeres que se han ideado estrategias, pues como la dinámica familiar interna lo permita, para tratar de lidiar lo más posible con estos desbordamientos que se dan en todos los miembros de la familia.
nada menos, no sé si te acuerdas, que de pronto salió una nota que decía, sálvenme, ¿no? Me tienen, de un viejito que decía, sálvenme, me tienen secuestrada en mi casa. A mí me tocó atender a una persona, una viejita, que su nietecita me conectó con ella, ya sabes, vía Zoom, no, por una videollamada del WhatsApp, y la viejita decía, necesita hablar con los miembros de mi familia porque me tienen secuestrada. Y yo decía, ¿cómo es eso? No me dejan salir ni a la tienda que porque me voy a morir, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente eso no es un secuestro, ¿no? Pero psicológicamente sí lo es. Claro. Y entonces, lidiar, porque estamos hablando de las madres en todos los rangos, Sí, desde las madres muy jóvenes, que son madres adolescentes, porque así como ves, con toda y pandemia, sigue habiendo embarazos juveniles, ¿no? Disminuyeron, ciertamente, porque muchos se daban en el ámbito de la escuela, disminuyeron, pero no significa que no estén ahí. Y luego tenemos a las madres de pues jóvenes maduras que están en plena expansión de su crecimiento personal o profesional, algunas de ellas, amén de las mujeres también que están en las comunidades indígenas. Estamos hablando de toda esa variedad y que cada una de ellas vive dependiendo, también creo, de una situación como demográfica. Por ejemplo, creo, para como nosotros hemos atendido, que no tiene el mismo nivel de estrés una mujer que vive en un departamento de 60 metros cuadrados, donde todos están ahí, que tal vez una mujer que viva en provincia y que todavía se dé el lujo de tener una casa con patio, por ejemplo, ¿no? O que hay otro tipo de posibilidades de movilidad dentro de la casa. Los niveles de estrés que se van presentando no solo aluden al hecho de cuánto encerramiento tengo, sino de cuánto temor tengo de lo que hay allá afuera y de lo que puede pasar en casa. De si ya la enfermedad esta de la pandemia llegó a la casa y se llevó a un ser querido, no lo vive igual, el estrés no es igual que para el que lo ha visto de lejos y para el que se imagina lo peor y para el que dice que esto pues no es para tanto. Entonces, lo que sí es un hecho es que sí se ha visibilizado, insisto, el incremento de todo lo que potencialmente ya estaba ahí y que ahora simplemente con la pandemia explotó. Así que hay una variedad enorme de reacciones y nosotros no nos damos abasto porque la gente lo que más nos busca es técnicas de manejo de estrés, de ansiedad y de ataques de pánico. Entonces, en eso es en lo que nos hemos enfocado, en ayudarles a darles herramientas breves, cortas, para que puedan de pronto encontrar otra vez su centro y no terminen aventando hijos por la ventana, o ellas, ¿no? Claro, que de eso platicaremos, de esos recursos, platicaremos un poquito más adelante, pero yo retomando esto, Ana Paula, quizá uno de los efectos de la pandemia, y quizá no sería un mal efecto de la pandemia si lo sabemos aprovechar, es que coloca el tema de la salud mental también en el centro de la discusión, ¿no? Evidentemente le hemos dedicado más tiempo a hablar de virus y coronavirus y de cómo nos protegemos y de los hospitales y todo eso, pero inevitablemente terminamos llegando al punto de la salud mental como uno de los fenómenos que usualmente hemos abandonado, digamos, ¿no? O que hemos dejado como un segundo plano relegado y que hoy tenemos que reconocer que ya sea para adultos mayores, ya sea para mujeres jóvenes, como decía ahora Rocío, tenemos que reconocer que es un tema a atender, ¿no? Definitivamente, Mario, y la verdad que mientras te escuchaba hablar, yo te puedo decir que como que nos hemos relegado al olvido los seres humanos en miles de aspectos, ¿no? O sea, no tenemos, como que no hay realmente un entendimiento de cómo cuidar nuestro ser desde la niñez, ¿no? Por eso existen gravísimos problemas de obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas, como que no hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer como para vivir una vida en armonía, y creo que la pandemia pues trajo a colación eso, ¿no? El volver a repensar qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos cuidando, si estamos retomando una responsabilidad personal de nuestra vida o la estamos dejando en manos de un médico hasta que pues,
nos hemos olvidado de nosotros mismos los seres humanos, ¿no? Hemos ido en esta carrera de la productividad, del hacer, del tener, pero de repente estas cosas básicas de cómo mantengo yo mi salud mental, mi salud física, mi salud emocional, no se estaban tocando, no las estábamos viendo, estábamos todos como un hámster en una rueda, que pues son los miedos, ¿no? Como decía Rocío, la ansiedad que te da, la incertidumbre, el no saber estar en quietud con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estábamos totalmente distraídos en un mundo de sobreestimulación, ¿no? En donde finalmente estaba sobreestimulado para no verte a ti mismo, no verte a ti misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente te quitan la fiesta, el compromiso, el trabajo y estás en 4 paredes y te tienes que ver a ti mismo y tienes que ver a los miembros de tu familia y te das cuenta que no sabes cómo interrelacionar en ese medio, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que igual que Rocío, yo también he tenido millones de consultas para saber qué se hace con eso, ¿no? Cómo se maneja este flujo de pensamientos que están pensando que ya es el fin del mundo, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con esto que estaban planteando nuestras invitadas, el tema de las causas principales de este estrés, de esta ansiedad, cómo se manifiesta y, por supuesto, recursos que nuestras invitadas nos van a compartir para poder manejar mejor estas situaciones. De eso platicamos, si les parece, regresando de esta pausa. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y Rocío, yo quisiera que en este siguiente segmento empecemos a platicar de cuáles son las principales causas de este estrés, de esta angustia, de esta ansiedad que justamente tú has identificado en el tema de la consulta, en el tema de las terapias. ¿Cuáles son los detonantes, digamos, de mayor preocupación que han llevado a estas madres a la consulta? Hay un factor ineludible que está ahí siempre presente, y ese será el económico. Definitivamente, cuando la economía no es estable, cuando hay que estar pensando qué más hacer para que ingrese pues lo necesario para, ya sabes, lo básico, la alimentación y como mínimo, ¿no? La alimentación, eso por default te va a traer siempre mucho estrés, por default. Y yo te puedo decir que, no sé, tal vez 6 de cada 10 mujeres que nos buscan trae ese tema a cuestas. Lo demás se va como incrementando por la propia historia personal de la persona, si es muy aprensiva, si es una persona, te voy a platicar un término que inventó la nieta de una señora que llegó destrozada de los nervios, porque además le dio COVID, y entonces después reponerse fue muy difícil, y le decía, abuelita, tienes que dejar de ser pendientista. Y le dice la señora, ¿dejar de ser qué? Pendientista, abuelita, deja de tener tanto pendiente por todo, ¿no? Entonces, las madres latinas somos así, pendientistas, según el término de esta niña, que de todo tenemos pendiente y somos como muy muéganos en ese sentido de preocuparnos por lo que le está pasando a todos, y entonces eso incrementa, ¿no? El otro factor que está ahí, básicamente creo que termina siendo el de la convivencia al interior de la familia. ¿Cómo le hago para poner límites y que las reglas dentro de la casa se cumplan? Y no te platico si tenemos ahí en la casa adolescentes y adolescentes tardíos que están cruzando por la etapa de la, ya sabes, natural de la adolescencia, en donde hay ciertos piques y que ahora están mucho más presentes, y que entonces la casa es un caos porque, porque además, Rocío, no tenemos espacio ya. Porque además, Rocío, es la peor pesadilla del adolescente, ¿no? Estar encerrado 24 horas con sus padres. Definitivamente, entonces si vas a salir, te pones el cubrebocas, regresas, te lavas las manos, y que no sé cuánto, entonces ellos se sienten muy, ya sabes, ya muy, muy enojados con esto. Y entonces, cuando tenemos en casas familias con madres que lidian con adolescentes, está el caos a todo lo que da, por lo mismo, porque están peleando su espacio que no tienen, y se está presentando un problema de límites.
¿no? Bájale a tu música porque estoy trabajando. Ujú. Y el otro dice, pues yo qué culpa tengo, ya tengo un año bajándole a mi música, ¿no? Claro. Etcétera. Ese tipo de dinámicas con familias adolescentes, creo y considero que hace más álgida la situación de una madre metida en casa 24/7. De acuerdo. Y a ver, Ana Paula, en esto que le vamos agregando como capas, decía ahora Rocío, el tema de la dinámica en la familia, pero ¿qué tanto está pesando algo que yo he escuchado mucho y no sé si tú lo estás percibiendo ahí, que es el cansancio? Hay un cansancio del encierro, hay un cansancio de la incertidumbre económica, de la salud, hay un cansancio de la convivencia intensiva y como temas de culpas también de este asunto de tener que dar y dar y dar o de sentirse exigidas permanentemente. No sé cómo lo estés viendo tú, cómo lo estés percibiendo en la terapia. Pues mira, yo un poquito, Mario, lo que he estado sintiendo es, por supuesto, hay un agotamiento y yo creo que ahora que preparaba, fíjate, mi evento de las mamás normalmente es un evento en donde, que por cierto será un evento gratuito, ya les platicaré más adelante, pero es un evento en donde dábamos a las mamás herramientas para la crianza de los hijos, ¿no? Desde psicólogos, terapeutas, pedagogos, todos dándonos como herramientas para las diferentes etapas de los niños, si son más chiquitos, los límites, todo esto. Cuando estaba organizando el panel hace un par de meses, de repente tuve una epifanía y dije, a ver, no quiero al psicólogo diciéndome que ya el cerebro de mi hijo va a estar totalmente frito porque lo dejé 5 horas en la pantalla. Claro. Empecé a pensar, y no quiero que nadie me venga a leccionar que ya hice mal y ya no puse yo los límites todo este año. Y fue en ese momento que de verdad hasta lágrimas se me salieron de los ojos porque yo misma me sentía agotada y diciendo, de verdad he hecho lo que he podido, como he podido, y efectivamente mi hijo se ha quedado 5 horas en la pantalla, más el Zoom, más la escuela y así. Y yo creo que dije, ese es el agotamiento que hay, ¿no? De repente. Y entonces, por eso este evento, que será el 15 de mayo, pretende dar un respiro a las mujeres en una experiencia de autocuidado y de amor propio, porque creo que es lo que necesitamos las mujeres ahorita, que nos den un espacio, que los papás, la tía, la abuelita se lleven a los hijos y podamos tener una mañana en donde los expertos en estos temas de autocuidado, de autoconocimiento, de relajación, nos puedan dar un respiro para nosotras de reflexión y de introspección, que creo que es tan importante porque sí estamos agotados, pero yo por otro lado, sí me gustaría decir, no porque estemos en nuestras casas, el sol se escondió. O sea, todos tenemos una azotea. Mi hijo un día me dijo, mamá, hay que comprar 2 sillas para poner en la azotea. Compramos 2 sillas y salimos a tomar el sol, que además es buenísimo para los huesos, tiene vitamina D, es antidepresivo. Entonces también es ver qué cosas, si ya estamos cansadas las mujeres, sí podemos empezar a hacer. Y esa es nada más por nombrar una. O sea, tampoco se trata que no podamos salir a caminar a un parque, que no podamos salir a un lugar y poner los pies en la tierra o salir y tomar el sol. Entonces también hay que ver qué cosas ya nosotros nos metimos y nos encerramos en la imposibilidad de una cárcel, que también, qué cosas podemos sí empezar a hacer y qué cosas podemos empezar a cambiar para tampoco ponernos en este papel de ya estamos en el victimismo, en la culpa y todo está fatal, sino también reinventarnos, porque creo que, como bien decía Rocío hace rato, los seres humanos somos resilientes y tenemos la capacidad de adaptarnos. Entonces hay que darnos cuenta, las mujeres, en dónde estamos atoradas ahorita y empezar a hacer los pequeños cambios que sí se pueden hacer para transformar esta situación. De acuerdo. A ver, yo, Rocío, quisiera tu opinión, porque ahorita que decía Ana Paula, este tema de la presión y tú sentías y decías, no, sí, es algo que está presentándose. ¿Cómo lo has visto tú? A ver, ¿por qué?
cuando las mujeres me llaman completamente desbordadas, les digo, de pronto nosotros tenemos muchos roles, todos los humanos tenemos muchos roles, y yo hago un ejercicio de decirle, a ver, párate en este espacio de mamá y siente tu energía, y sienten que se les cae todo al piso. Ahora párate en este rol de hija, ¿cómo te sientes? Párate en este rol ahora párate en este rol de mujer, mujer sin hijos, mujer sin marido, solo párate en el rol de mujer. Y de pronto empiezo a descubrir que no saben qué sentir en ese rol, aunque de manera natural todo su cuerpo sabe que hay una necesidad imperiosa de regresar a ese centro donde, como bien decía Ana Paula, no todo lo hemos hecho mal y descargarnos de culpas. Entonces sí, yo sí les digo, vas a tener que decir así, basta, no estoy media hora cada 3 días si quieres, y esa media hora no se va a morir nadie, no se va a matar nadie, salte a caminar, si no puedes mucho, 4 cuadras para la derecha, 4 a la izquierda, 4 al norte, al sur, regrésate, respira y di el mantra maravilloso ese de me vale todo, porque es importante que sientas que esto también va a pasar y que además vamos a ser parte de la historia viva y esto van a ser anécdotas en el futuro. Entonces, esta tragedia cotidiana sí necesita espacios autolúdicos, así de tú imagina cosas, haz cosas para ti, píntate un poco, si ya de plano dejaste de arreglarte, arréglate para ti. No te abandones en este barco que no se está hundiendo, pero que sí le entra de pronto agua, y arréglate para ti y regrésate a tu centro. Yo tengo una frase que siempre les digo, mamá bien, hijos bien, mamá bien, hijos bien. Y si quieres que tus hijos estén bien, pero tú no estás bien, no. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo por lo menos cada jueves en el programa que yo tengo, doy una sesión terapéutica. Entonces hablo un tema, no sé, la herida de la niñez, del abandono. Ahora vamos a hacer un ejercicio interno, eso o su hora, y todo el mundo ya sabe que están en terapia colectiva pero individual, porque cada quien es su dispositivo, y salen así, ya quiero el próximo jueves, porque es su rato para ellas, para desahogarse, para llorar, para decir ya todo está bien, recargar pila. Son las cosas que van haciendo que las personas, no solo las mujeres, pero en este caso que tenemos esta carga de la responsabilidad de que todo funcione, regresar a nosotros. En rato, sí se puede hacer cosas para nosotros, dedicarnos tiempo para nosotros. Ya vemos instancias como la de Ana Paula, la de nosotros, que le dedicamos un tiempo a relaja el sistema nervioso un rato, recarga pila y vamos a lo que sigue. A ver, y en ese sentido, Ana Paula, y las dos ya han compartido algunas ideas, ¿qué recursos? Yo entiendo que siempre es mejor, y es algo que hemos dicho en este programa, que la gente, cuando hablamos de la salud mental, pues eso pasa también por acercarse a profesionales de la salud mental, ¿no? Estoy seguro que hay cosas que uno puede atender, pero hay temas que es necesario acompañarse de profesionales, de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras, dependiendo de la circunstancia de cada quien. Pero si pudiéramos compartir, Ana Paula, recursos que en tu experiencia la gente puede desarrollar o adquirir por sí mismo, insisto, a reserva de que después busque acompañamiento profesional o participe en grupos, que también creo que eso es importante, descubrir que no es la única persona que está viviendo lo que está viviendo, ¿no? Y escuchar que alguien más se siente igual, creo que siempre reconforta. Pero ¿qué tipo de recursos podrías ir compartiendo con nosotros, Ana Paula? Bueno, Mario, pues fíjate, hay muchísimos y me gustaría hasta inclusive regresar un poquito a cómo los fui descubriendo en la pandemia en base pues a mi experiencia con el yoga y la meditación. Pero fíjate, uno muy práctico que hice es que en algún momento en que empezábamos la pandemia, yo de repente me sentía sofocada en mi casa. Y entonces le dije, es que ya no quiero estar aquí, no me gusta. Y entonces mi hijo, que tiene 12 años, me dice, ¿qué es lo que no te gusta de la casa? Y entonces fue muy interesante el ejercicio porque empecé a voltear a ver los espacios y me di cuenta que había cosas físicamente que estaban estorbando, que ya no estaban ahí, que quería cambiar un sillón, que quería sacar una silla.
Entonces, aunque parece, a mí me parece que eso es algo muy importante, cambiar tu espacio físico, porque estamos metidos ahí 24 horas. Entonces, de repente hacer esta purificación y limpia y decir, a ver, hay cosas que estoy guardando nada más porque me regaló la abuelita, la tía, y tengo 2 cafeteras porque si una se me descompone, pero solamente están haciendo una acumulación. Y cuando tú tienes un espacio físico que está así como todo lleno de cosas, esto te acaba deprimiendo, te quita la energía vital, sobre todo cuando estamos en espacios muy pequeños y muchas personas. Entonces, si nos podemos volver un poco minimalistas en ese sentido y decir, voy a cambiar todo, cómo vamos a estar a gusto, cómo los cuartos, ¿no? El cuarto de tu hijo, algo que cambies, creo que eso trae de entrada una frescura y una vitalidad muy importante, ¿no? Entonces, ese sería el primer recurso. Obviamente, también hay muchos otros más recursos que yo podría irles diciendo. Por ejemplo, meter los baños, los pies en un baño de sal. Literal es una tina, pones agua caliente, le pones sal de mar y te sientas así en silencio con una música relajante. Si tienes un aceite esencial, lo pones, ¿no? Eso es algo que yo de entrada hago muchísimo. Y les voy a dar uno que me encanta, que me ayuda muchísimo, que es de repente poner en una olla, pones un poquitito de agua y le puedes poner un aceite esencial de lavanda o del que encuentres o del que tengas, o si no, simplemente le agregas unas gotas de limón al agua caliente y pones tu cabeza obviamente con cuidado de no quemarte y una toalla con el agua que ya hirvió y obviamente la apagaste y sientes el vapor en tu cara durante 2 o 3 minutos, que además tiene cítrico que puede ser naranja o limón, y esto es antidepresivo natural. Los cítricos te dan alegría. Y el hecho de poner así, inmediatamente abren los poros, pero estás respirando la esencia de la naranja o del limón y tienes un momentito de, o sea, como decía Rocío, ¿no? De regresar así, de me vale todo, yo estoy en este momento para mí, ¿no? Entonces ahí son como 3 estrategias principales que no tienen que ver todavía con el yoga o la meditación, que creo que todas y todos podemos hacer y que en mi experiencia durante todo este año de pandemia me han ayudado muchísimo. Ok, vamos a hacer una pausa, ahorita vamos a ir con Rocío para que nos comparta algunos consejos también en este tema de cómo manejar mejor emociones, cómo procesar mejor este momento que estamos viviendo, pero por lo pronto destaco que algo común que han señalado es la necesidad primero de tener cierta privacidad. Ya han dicho ustedes cómo hemos perdido el espacio durante este tiempo de la pandemia, ¿no? El tiempo para uno es algo que se ha perdido, y algo que apuntaba Rocío, la necesidad de recuperar que no solo somos en función de la relación con alguien más, ¿no? No solo como en este caso como madre, sino la persona, la mujer en sí misma, y también darle el espacio, digamos, para la atención a esa persona. Vamos a un corte y regresamos ahora con Rocío con algunas otras sugerencias y también temas que ustedes crean que tendríamos que estar atendiendo de aquí hacia adelante en la atención a las madres en nuestro país. Pero eso platicamos regresando a esta pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso y Rocío, yo te preguntaba antes de irnos a la pausa este tema, ya nos compartía aquí Ana Paula algunos consejos que decía desde la atención de los espacios físicos, que por cierto son de las tiendas que mejor les ha ido en estos tiempos de pandemia, todo lo que tiene que ver con remodelación, justamente por eso, ¿no? Porque ha sido un proceso de reapropiación de nuestros espacios más personales, de la familia, de la casa, y otros consejos un poco de autoapapacho, de cuidado, digamos. Pero, Rocío, ¿tú qué dirías, qué recomendarías, qué recursos? Porque además tú has planteado que de pronto no es lo mismo quien está más tranquila y de pronto quiere a lo mejor mejorar a quien te busca en el momento de crisis, ¿no? Y que ahí a lo mejor el tipo de recursos que requiere es otro tipo. Bueno, ya cuando la persona llega a la terapia es que ya estamos atendiendo incluso cosas muy de atrás que están haciendo que este presente le cueste mucho trabajo resignificarlo y a ir limpiando cosas del pasado, de la niñez, de la adolescencia, de las historias no conclusas.
Pero hablando de estrategias muy, muy concretas, mira, los seres humanos por naturaleza no somos sedentarios, somos nómadas. Por eso estamos erguidos en 2 pies. Y nuestra naturaleza es nómada. Nos hicimos sedentarios cuando tuvimos que empezar a cuidar la agricultura, ¿no? Nuestros granos. Pero, a ver, aquí hay un algo psicológico muy importante. Cuando empezamos a sentir que perdemos el sostén, que no hay quien nos sostenga, porque eso es algo que nos dicen mucho. Tengo que cargarlo todo, yo no tengo un sostén atrás. Pensemos mucho en las madres solteras, que en México hay muchísimas, y hay muchas que padecen este abandono al padre, que simplemente desapareció o se desatendió de la familia. Entonces, psicológicamente, tú puedes regresar con cierta cotidianidad, con cierta frecuencia a tu centro, sin que eso signifique que desaparecieron los problemas, sino que los vas a poder atender un poco con menos angustia, es caminar. Insisto en lo mismo, porque cuando tú caminas, a ver, ¿qué es lo que nos sostiene? Lo que nos sostiene es el esqueleto. El esqueleto tiene adheridos a los músculos. Y cuando uno se siente, fíjate, cuando uno se siente falto de sostén, los músculos se aprietan al esqueleto. Estamos en un constante estarnos apretando porque inconscientemente, bueno, yo soy hipnoterapeuta y esto lo manejo mucho, inconscientemente nos aferramos a lo que tenemos. Y lo que tenemos a la mano es el esqueleto y los músculos. Y nos empezamos a aferrar, a tensar, no solo por una cuestión natural del estrés y la endorfina y el cortisol que se libera, sino por esa necesidad de sentir que nos podemos aferrar a algo. Cuando tú sales a caminar con el afán solo de caminar, olvidándote de allá, y te puedes, por ejemplo, en la posibilidad que tengan llevarse audífonos y escuchar su propia música, y sales a caminar y a respirar, psicológicamente tú regresas a tu centro y dices, yo me puedo sostener a mí mismo. Yo aquí soy el adulto y yo puedo con esto, ¿no? O sea, no soy Superman, no soy super niña, pero sí me puedo sostener y sí puedo salir adelante con mis recursos naturales. Esa sería la 1. La segunda estrategia es que, mira, se hizo un estudio hace muchos años con madres que tenían hijos autistas y hay una científica genetista alemana empezó a hacer estudios de por qué esas madres se sentían muy deprimidas. Y lo que tenían en común es que se sentían muy solas porque nadie las comprendía por tener un hijo autista, que en aquel entonces de autismo no se hablaba tanto y no se conocía tanto, ¿no? Entonces, ella se dio cuenta que sufrían un cierto aislamiento por el tema de la incomprensión. Cuando les tomó sangre, revisó y encontró casi así como, ya sabes, se encuentran estas cosas sin estarlas buscando, que en los cromosomas X, nosotros tenemos unas puntitas que sobresalen que se llaman telómeros. Esos telómeros, con las personas que se sienten en soporte social, son más largos, y las personas que se sienten más aisladas, más incomprendidas, tienen esas antenitas, esos telómeros muy pequeñitos. Entonces ella empezó a averiguar qué pasaba si juntaba, lo que hace Ana Paula es extraordinario, porque qué pasaba si juntaba en una comunidad a mujeres que padecían la misma situación de incomprensión por tener hijos con autismo. Y empezó a hacer una unión de grupos locales y luego más grandes, de puras mujeres con hijos con este tipo de problemas. Cuando entre ellas hablaban de lo que les pasaba y se compartían ciertas estrategias y trucos que habían encontrado en el camino, a los 6 meses les tomaron otra vez muestra de sangre y maravillosamente la depresión había disminuido, pero los telómeros habían aumentado. Entonces yo les digo a las mujeres, mira, podríamos no irnos a tomar un café con la amiga, porque pues es que no puedo salir con mi amiga, haz un videocafé. Haz un videocafé, de veras, con las ganas de tener un videocafé con una amiga, con alguien, una hermana. Prepárate tu café, ponte tus 2 galletas si eso quieres y que haga lo mismo y pónganse a platicar, no importa de qué, aunque sea de eso, de sus propios dramas internos de la familia,
porque esto está pasando, como estamos aislados y a lo mejor estamos tan cansados del teletrabajo, tan cansados, que lo que menos queremos es volvernos a conectar a la computadora. Pero cámbiate el chip, vete a otro lado de la casa, así como decía Ana Paula, a la azotea, a tu silla de tu azotea, y habla con una amiga una vez a la semana. Una vez a la semana hace, y yo no sé, sería muy buen experimento, pero no creo que se vaya a hacer ahora. Sí. Sería muy bueno hacernos un estudio de las que nos hemos sentido muy aisladas, bueno, yo no realmente, pero que se han sentido muy aisladas, a ver cómo estarían sus telómeros y después de eso volver a conectar, pero no en cuestiones de trabajo, porque el trabajo es otra cosa. El trabajo es cumplir y es estrés. Y platicar, es una dinámica diferente, convivir, platicar, conectar por neuronas espejo. Yo te veo, tú me ves. Sí. Y eso creo que es una estrategia que para los que no la están usando, valdría la pena que lo intentaran y van a ver cómo disminuye por empatía, por neuronas espejo y por todo lo que eso implica, la sensación de estar solos e incomprendidos. De acuerdo. Y ahí, Ana Paula, recogiendo esto que plantea Rocío, pues la importancia primero de la palabra y luego del encontrarse, ¿no? Que son dos cosas que de pronto en estos tiempos han sido complicadas. Todos los seres humanos estamos hechos para convivir los unos con los otros. Yo también, en la medida de lo posible, digo, con su sana distancia, si te puedes ver en un parque y estar con sana distancia caminando, mientras vas platicando, creo que es súper importante también, ¿no? Y el contacto físico con los que están en casa, ¿no? De repente darle un masaje a los tuyos, creo que es fundamental abrazarnos y tocarnos. Creo que es algo muy importante, hacer espacios en donde también en la familia podamos desahogar lo que cada uno está sintiendo, ¿no? Porque a lo mejor ya cada quien está comiendo por su lado y en otras horas, pero de repente hacer ese ejercicio me parece fundamental. De acuerdo. Y yo ya, digamos, en los minutos que nos quedan, Rocío, quisiera conocer tu perspectiva de cuáles son los temas que en tu opinión tendríamos que estar apuntando como país, porque parte de lo que vemos es que luego problemas individuales justamente se quedan en una dimensión como si fuera individual y no en temas de política pública, no en temas sociales, digamos, que tienen que ser vistos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el plano del COVID, pues como hay especialistas que nos han dicho terapias de rehabilitación pulmonar, el tema del COVID largo y la atención psicológica de quienes tuvieron la enfermedad, y así en cualquier campo, ¿no? La participación de las mujeres en la economía, pues no solamente es que tengan voluntad, ¿no? Es que haya políticas adecuadas para eso, políticas de equidad en los hogares, en fin. ¿Cuáles dirías ahí, Rocío, que son temas que en tu opinión, y ahorita también quisiera conocer la opinión de Ana Paula en eso, que en tu opinión tendríamos que estar mirando en una agenda? Mira, yo creo que tanto los programas como las políticas públicas deben de ir acorde a las posibilidades y a las necesidades que bien hoy la pandemia ha puesto en primer plano. Lo que se espera es una andanada de cuestiones psicológicas, como por ejemplo el síndrome de cabaña, que muchas personas no quieren salir, se sienten ya muy acomodadas en su casa, dentro de su casa, y síndromes, agorafobias y cosas así que se ven venir, que no digo yo, que muchos especialistas en el mundo han establecido, y yo creo que lo que valdría es que una política pública debería de ser incluir dentro de los programas para mujeres el desahogo o el tratamiento de todos estos síndromes, de todas estas patologías que se van a ir descubriendo y que no se hablan de ellas porque normalmente se vierten al interior de la casa y para lo único que somos buenos es para decir mi mamá está loca, ¿no? Mi esposa está loca, pero no, está desbordada y muy probablemente ya haya desarrollado algún síndrome, alguna condición psicológica que de no ser tratada va a empezar a hacer una bola de nieve, un círculo vicioso, o yo le llamo bucle vicioso, porque están involucrados todos los integrantes que no van a coadyuvar en el tema de la comunicación intrapersonal e interpersonal
y que a su vez puede ser caldo de cultivo para la violencia intrafamiliar más exacerbada. ¿Por qué? Porque una mujer, mira, vivimos en un país patriarcal, pero matricéntrico, porque las madres somos el centro emocional de las familias. Y si mamá no está bien al interior, pues entonces empieza a haber una situación de no armonía, y no me refiero a que la mujer tenga la culpa de lo que pasa, pero sí es un eje central en el tema de la armonía al interior de la comunicación, de los límites, de la educación en general. Entonces, entendiendo que somos matricéntricos, sí es fundamental hacer un plan, un programa nacional que atienda, pero de verdad bien, el tema de toda la situación psicoemocional de las mujeres, que les permita tener recursos, herramientas, conocimiento, capacitación para que puedan ir a la ayuda profesional y a la autoayuda. La educación en estos temas es fundamental para no depender. Cuando sea necesario se hace, pero para que se pueda autoayudar y a su vez pueda permear eso al interior de la familia. Entonces, educación en temas psicoemocionales es muy importante y eso siempre se ha dejado al último de todo. De acuerdo. Ana Paula, ¿cuáles serían los temas que tú pondrías en esta eventual agenda de temas a atender? Pues es que creo que Rocío los dijo muy claramente, ¿no? El tema de la educación es fundamental con los, creo que, mira, ya los adultos como sea vamos medio de salida, ¿no? Pero los niños que nosotros tenemos que aprender a estar bien para nuestros hijos, también lo decía Rocío, mamá bien, hijo bien, que estoy totalmente de acuerdo con eso, es qué estamos sembrando, qué estamos dejando en nuestras familias, cómo los estamos educando a que aprendan a respirar. Para mí, por ejemplo, la respiración me parece una herramienta fundamental. No cuesta ni un peso aprender a respirar profundamente y sin embargo nadie nos enseña. Vivimos la vida en una respiración automatizada. Para la edad adulta utilizamos solamente el 20% de la capacidad de nuestra diafragma, sin saber que con respirar correctamente, llevando el aire hasta el abdomen bajo, haciendo una pausa y exhalando, se ha comprobado que puedes hasta regular la presión arterial, te puedes calmar, puedes tener energía. Entonces, de repente digo, ¿por qué algo tan básico no se les enseña a los niños en la escuela? ¿Cómo pueden ellos aprender a regular sus emociones? ¿No? A pequeña pausa, por ejemplo, a los adolescentes que les gusta irse ante el peligro, de repente que pudieran tener esta herramienta de respirar y decir, a ver, esto me puede llevar a algo malo o no, porque me enseñaron y sé cómo tener una respiración y detenerme antes de actuar, ¿no? Y creo que esto podría prevenir muchísima violencia. Entonces, definitivamente creo que todas estas herramientas holísticas que existen hoy en día, como el yoga, la meditación, el tai chi, el mindfulness, enseñar a los niños a comer bien, a las mamás a comer bien, que ya dejemos de decir, bueno, es que a mí me alimentaron así y aquí estoy bien y yo comí dulces toda mi vida, y que salgamos de eso y seamos realmente conscientes de regresar a la comida de la tierra, a los granos, a las frutas, a las verduras, que además es mucho más positivo para la economía familiar. Y aprovecho para invitar a las mamás de México, porque es un evento totalmente gratuito, en donde un día les vamos a dar todo un día para ellas, de un ritual de autocuidado, un panel de amor propio. Vamos a tener a muchos especialistas que las van a ir guiando el 15 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de forma totalmente gratuita, en un proceso para agradecerles su labor que han estado haciendo, para reconocerlas, pero sobre todo proveerles de estas herramientas de las que te estoy hablando, que es lo que creo que falta, ¿no? Permear a toda la sociedad y darles las herramientas para que puedan mantener una salud, mente, cuerpo, espíritu y emociones. Muy bien, pues yo les quiero agradecer a las dos el tiempo que han estado con nosotros platicando a lo largo de este día, compartiendo algunos consejos, su experiencia en el trabajo con mujeres, con madres. Ana Paula, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, te agradezco mucho la invitación, Mario. Al contrario, gracias, Rocío. Mario, muchas gracias, un placer coincidir. Gracias a las dos. Y ya lo sabe, gracias a usted por habernos acompañado en una edición más de En el Círculo. Seguramente usted conoce a alguien que los contenidos, las recomendaciones que aquí
nuestras invitadas compartieron con nosotros le pueden ser útiles, así que compártale la información, que se lo van a agradecer, nosotros se lo vamos a agradecer, y le invitamos como siempre que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV, y lo veo pronto en una nueva edición aquí en El Círculo. Yo soy Mario Campos y les deseo como siempre que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico día.